Comienza El Baturrillo Político con Juan Saavedra Lax. ¿Qué tal? Bienvenidos, soy Juan Saavedra. Hoy es jueves 30 de julio y esto es El Baturrillo Político, la actualidad de Aragón cocinada a fuego lento. Vamos a remontarnos al 8 de febrero del del presente 2026, el día que los aragoneses volvimos a las urnas por las elecciones autonómicas anticipadas. El Partido Popular de Azcón gana las elecciones, pero sin mayoría absoluta. Solo podría alcanzar esa mayoría parlamentaria necesaria o con el Partido Socialista o con Vox. Claro, descartamos de la ecuación al Partido Socialista por razones obvias y solo queda Vox. Fruto de ese pacto de gobierno entre ambas formaciones, el senador autonómico del Partido Popular pasó a manos de Vox. Hoy tenemos con nosotros a esa persona. Y además nos atiende en exclusiva. Nunca antes había concedido una entrevista. Senador de Vox, senador por designación autonómica, don Javier Alonso Coronel. ¿Qué tal? Muy buenos días. Buenos días, ¿qué tal estás? Encantado de tenerle por aquí, primera vez ante los medios de comunicación. Apenas lleva 2 meses de senador. ¿De qué trabajaba antes de ser político? ¿Cuándo entra en política y cómo le ha afectado a su vida? Muy bien. Pues mira, yo soy abogado en ejercicio y sigo siéndolo. Tal es así que, como diputado en las Cortes de Aragón, he pedido la compatibilidad para seguir ejerciendo. Si bien es cierto que, claro, tanto ejercer como senador como con diputado autonómico ha hecho que baje el fuelle en el despacho bastante. O sea, usted es de los 7 de Vox, de los 7 nuevos de Vox, que digo yo, antes de las elecciones Vox tenía 7 diputados, ahora tiene 14 y usted es uno de esos 7 nuevos. Ah, sí. Entonces usted llevará en política poco. Pues desde diciembre del año pasado, la verdad. Me entrevistaron, les gusté, me gustó el proyecto. Como tú has dicho al principio, en el fondo todos somos de Vox. Esto bueno, es lo que he dicho que solo quedaba Vox, bueno, ¿no? Solo queda Vox y en el fondo todos somos un poco de Vox, hoy por hoy. Y bueno, entonces me metí de cabeza y la verdad es que estoy muy contento, muy contento. ¿Y cómo es ese momento? Usted está en el ejercicio de su profesión como abogado especializado en Derecho Civil, Mercantil y Económico Penal. Usted le contacta a Vox, usted da el sí, entra entre los 7, es decir, usted se convierte en diputado autonómico, pero de diputado autonómico a senador, es decir, desde el 9 de febrero hasta que PP y Vox alcanzan un acuerdo de gobierno. ¿Cómo es ese momento en el que usted, no sé, a lo mejor está en su casa, descuelga el teléfono y le llama, no sé, quizás Santiago Abascal, Alejandro Nolasco, no lo sé, y le dice, pues mira, don Javier, se viene el Senado? Iba por la calle Cádiz, aquí al ladito, ajá, y me llamó Alejandro Nolasco y lo primero que le dije, enhorabuena, porque ya era él oficialmente vicepresidente, y me dijo, no, enhorabuena a ti, que vas a ser senador. Y bueno, pues imagínate la emoción. Ajá. Aún se me quiebra la voz, cuando me acuerdo de aquel momento. Porque ¿cómo está viviendo lleva poco más de 2 meses como senador? ¿Cómo está viviendo estos momentos? ¿Cómo es el Senado? Bueno, el Senado, para empezar, es muy grande. Entonces, ahí se ve realmente una perspectiva nacional de la política diferente a lo que vemos en Aragón. E incluso se intenta registrar temas aragoneses. Lo que pasa que es que hoy por hoy la vorágine política se está comiendo todo. ¿A qué se refiere? Pues la confrontación que hay ahora mismo en España se traslada, de hecho, al Senado y al Congreso, que al fin y al cabo son las 2 cámaras del Parlamento español. Háblenos en el marco teórico de qué sirve el Senado. Me explico. Vemos cómo en el Ayuntamiento de Zaragoza se deciden cosas sobre la ciudad y se llevan a ejecución y nos afectan. Las obras, por ejemplo. Vemos cómo en el Gobierno de Aragón ocurren cosas que también nos afectan. Vemos cómo en el Congreso de los Diputados ocurren cosas que nos afectan. Pero el Senado parece estar de pega. Sí, bueno, el Senado, que le llaman la Cámara Alta, es en realidad un órgano de segunda lectura, que dicen. Cuando se llevan proyectos de ley en el Congreso de los Diputados, tiene que ratificarlos o enmendarlos el Senado.
¿Cuál está siendo el problema ahora mismo? Claro. Un matiz, en el Senado tiene la mayoría el Partido Popular, en el Congreso el Partido Socialista con su gobierno Frankenstein. Sí, entonces tienes, por una parte, la revisión de los de los proyectos de ley del Congreso. También se pueden instar leyes desde el Senado hacia el Congreso. Y después está el sistema de control que se tiene desde el Senado del Gobierno, tanto a través de preguntas de control, a través de comisiones de investigación, de enmiendas, de una serie de procedimientos. Quiero hacerte un matiz, fíjate. En el Congreso de los Diputados, a través del Partido Socialista, lo que está haciendo es, en vez de proyectos ley, esto es famoso, ¿no?, está haciendo decretos ley. Para que no tengan que pasar por el Senado. Efectivamente. Entonces están pervirtiendo totalmente lo que es el sistema democrático, para que después nosotros desde el Senado no les podamos decir, oye, esto está mal, o yo lo cambiaría, o cosas así. Hablaremos de Aragón porque, por supuesto, usted sigue siendo diputado en las Cortes de Aragón, y algunas polémicas de esta semana, nombradas o tildadas por Izquierda Unida como la racistada de la semana de Vox. Ahora enseguida hablaremos de ello, pero antes seguimos en contexto y materia del Senado. ¿Qué le ha tocado defender en el Senado? ¿Con qué temas ha intervenido? Pues mira, tengo la suerte o la desgracia de que, como somos muy pocos senadores, éramos 4, desde la semana pasada somos 5, pues llevo muchas comisiones. Entre otras, pues llevo la comisión de investigación de SEPI, participo en la de Coldo, llevo la comisión de Adamut, que es de los trenes, y después he participado en intervenciones sobre la vivienda, sobre el verifactus, sobre la mutualidad. Temas muy importantes, la verdad. Sí, todos los jaleos nacionales. Todos los jaleos nacionales. Además, ves que después se trasladan, o a la vez se trasladan a Aragón, en este caso, y se ve realmente cómo es el Partido Socialista y cómo está actuando, a modo de ejemplo. Moción sobre la ley estatal de la vivienda. Siguen diciendo el PSOE que casi no hay ocupación, que no hay ocupación, que el problema fiscal cuando te adquieres una vivienda no existe, o que no hay trabas administrativas para desarrollar un suelo. Bueno, pues ante eso, ¿qué hace Vox, por ejemplo? Pues emite una serie de enmiendas donde nosotros le decimos, oiga, vamos a intentar que, por ejemplo, en la adquisición de la primera vivienda se quiten todos los impuestos. Es decir, IVA o cualquier otro impuesto aparejado, notaría, registros. Fíjate que el otro día leí, además, que se ha acreditado que el 62% del precio de una vivienda, desde que la compras hasta que la vendes, se lo queda el Estado, entre impuestos, IBIs y plusvalías posteriores. Pues eso es lo que quiere evitar Vox con la primera vivienda. ¿Qué quiere evitar también eliminando trabas administrativas? Pues que desarrollar un suelo que normalmente te cuesta entre 5 a 8 años, pues que sea menor. ¿Cómo? Pues, por ejemplo, a través de que el silencio administrativo sea afirmativo y no sea negativo, por ejemplo, ¿no? ¿Qué queremos hacer también? Proteger al propietario de una vivienda. No va a sacar un propietario una vivienda a alquiler si después sabe que, como no le paguen, va a estar 2 años en el juzgado. Vamos a hablar de alguna de las comisiones, porque, como decimos, le ha tocado estar en todos los jaleos nacionales, ¿no? Todos los que han copado titulares desde el punto de vista del Partido Socialista. Diría para lo bueno y para lo malo, pero en este caso ha sido solo para lo malo. ¿Existe la famosa pinza PP-PSOE? Sí, bueno, claramente. De hecho, cuando estás en el Senado sales desolado. Desolado en el Senado. ¿Por qué? Mira, a modo de ejemplo, te voy a contar algo aterrador. En la Comisión Coldo, en la ampliación del plan de trabajo, Vox propone que comparezca José Bono. ¿Sabes quién impide que José Bono, que es, yo creo todos los españoles le tenemos muchas ganas de, por lo menos, que dé explicaciones políticas, quién impide que no vaya a la Comisión Coldo? Partido Popular y Partido Socialista. ¿Por qué piensa usted que esto es así? Pues tienen que taparse muchas cosas los unos a los otros. Y te lo digo porque lo que ves en el Senado, que a lo mejor aquí en Aragón no pasa, es que van de la mano en muchas cosas. Mire, te voy a poner otro ejemplo. Bueno, en Aragón ahora quienes van de la mano son ustedes y el Partido Popular. Sí. Y yo creo que está funcionando. Después entraremos en materia y veremos cómo las consejerías que lleva Vox, van fenomenal, la verdad. Pero te voy a poner otro ejemplo. La ley de mutualidades, que se ha aprobado la semana pasada y es muy importante porque son
más de 100.000 personas, abogados, procuradores, médicos o aparejadores, que fueron a través de la mutualidad y no de la Seguridad Social. Bueno, pues se ha hecho ahora una ley para que se pasen a la Seguridad Social. Vox propuso que los mutualistas pasivos, esto es, o los que están ya jubilados, o los que se les está acabando el dinero de esa mutualidad, pasaran también a la pasarela RETA. ¿Quién votó en contra de eso? Partido Popular y Partido Socialista. Bueno, pero digo yo que habrá algunas cuestiones en las que digo yo que el Partido Popular les apoyará. Quiero decir, si usted ha llevado, bueno, si Vox ha llevado al Senado medidas contra la corrupción del PSOE y Zapatero, me imagino que en esto el Partido Popular sí que votará a favor. Sí, en muchas ocasiones sí, pero yo te he dado dos claros ejemplos que hace que salgas desolado, la verdad. Y dices, oye, ¿qué está pasando en España? Yo lo que creo es que llevamos 40 años de bipartidismo PP-PSOE, que da igual lo que hagan unos u otros. Senador, hablemos de Aragón. Muy bien. La racistada de la semana, que dice Izquierda Unida. Conocíamos este lunes que desde la Consejería del Vicepresidente de Aragón, Alejandro Nolasco, Consejería de Regulación, Bienestar Social y Familia, se le quitaba la propinica a los menores migrantes no acompañados, a los MENAs, que están bajo la tutela del Gobierno de Aragón. Poco tiempo le faltó tiempo al Gobierno de España y a la oposición en Aragón para lanzarse al cuello de Vox por xenófobos y racistas. Dicen que la medida es discriminatoria porque sí que es cierto que se le quita la paguita en los centros tutelados al MENA, pero al menor que no es extranjero no se le quita. Claro, yo no sé si esto es discriminación desde el punto de vista jurídico, pero el MENA se sentirá discriminado al ver que su compañero bajo el que comparte techo, comida, etcétera, etcétera, le quitan la paguita, o sea, recibe la paguita y a él se la quitan. Bueno, a mí me gustaría esa fórmula que había antes en la radio que llamaba a la gente. Hoy sería un buen día para que llamaran abuelos, padres, hijos y nietos que no han recibido nunca una propina. Yo le confieso que yo no recibía propina de mis padres el fin de semana. Entonces, lo que estoy alarmado es que la extrema izquierda, en la que meto al PSOE, por supuesto, esté mirando el dedo en vez de lo que nosotros señalamos. ¿Qué debería alzar la voz el PSOE? Por ejemplo, debería alzar la voz en que hay miles de menores no acompañados disgregados por España. ¿Qué debería alzar la voz? Que ¿dónde están los padres que dejan a su cuenta y ventura a menores no acompañados por España? Y sin embargo, lo que les preocupa es la propina. Entonces, yo lo que creo que, vuelvo a decir, que llevamos 40 años de PP-PSOE dando dinero, como dijo la ministra socialista esa, que el dinero público no es de nadie, y de repente, como dicen los cursis, ponemos el cascabel al gato, el señor Nolasco, y dice, oye, mira, se acabó la propina. Vamos a reajustarla y se la vamos a dar a la gente que importa, a las personas mayores. Yo solo le quedo, y como no se ve, solo quedo aplaudirle plas al señor Nolasco. Bueno, estamos grabando en vídeo y esto irá a nuestro canal de YouTube, El Baturrillo Político, para que lo sepan nuestros oyentes. Por dar toda la información, ¿Sí? Es una cuantía de 180.000 euros, Así decía es. el señor Nolasco, y comparaba qué se podría hacer con ese dinero, ¿no? Sí. Y lo equiparaba a que podrían darse o ejercer hasta 7 plazas en residencias de mayores. Yo decía en la desconexión territorial de esta misma mañana que Nolasco está en versión Robin Hood, pero bajo el título de prioridad nacional, que en vez de robárselo a los ricos para dárselo a los pobres, se lo quita a los extranjeros para dárselo a los nuestros. Es que no es cierto, o sea, no es cierto. Yo creo que se está gobernando desde su consejería primero, con un sentido común absoluto. Lo único que está haciendo es reajustar el dinero que va sobrando. Es más, no salía ninguna norma que tenía que dar propina. Lo único que está haciendo es poner las cuentas bien. Y perdona, y a mayor abundamiento. Que han salido los datos de casi más del 90% de esos menores no acompañados son mayores de edad. ¿Qué hacemos con esos mayores de edad que no están en paro o buscando trabajo? Que han venido de forma ilegal. Es que a lo mejor no tendrían que estar aquí, pero sigo. ¿Le vamos a dar propina a ese que delinque 3 veces el mismo día? Porque a mí me castigaban sin tele. ¿No? Entonces, yo entiendo que la prioridad nacional y que todas estas cosas son palabras muy gruesas, pero cuando las plantamos al suelo, no son nada gruesas. O sea, estamos reajustando el dinero para las cosas que se necesitan. Y vuelvo a decir, enhorabuena, señor Nolasco.
Ayer la secretaria general del PSOE Aragón, la todavía portavoz del sanchismo, Pilar Alegría, estuvo en la sede de El Justicia de Aragón e independientemente de esto, luego conocíamos a través de un comunicado de El Justicia que van a actuar de oficio abriendo expediente para ver si la medida tiene todas las garantías jurídicas y legales. El Partido Popular, socio de Vox en el Gobierno de Aragón, ha dicho que sí tienen todas las garantías, no han dicho que les apoyen concretamente en esta medida, han dicho, se lavan un poco las manos, que si está todo legal y jurídico, que para adelante, ¿no? Usted que es abogado, cuéntenos, ¿puede realmente el Justicia de Aragón paralizar una medida? O sea, ¿qué significa que les vayan a abrir expediente informativo? No puede. Si acaso podrá instar en fiscalía una denuncia o lo que corresponda, pero no puede. O sea, y de todas formas, Vox encantado ir a un procedimiento judicial. Le aseguro que si perdemos, que no va a ser porque es conforme a derecho, nosotros no vamos a acusar al PSOE de lawfare. Hablemos de otras cuestiones, porque la prioridad nacional, un concepto muy bien buscado por otra parte porque genera esa controversia, da lugar a esos titulares, que a lo mejor se fundamenta un poco más en la figura del arraigo, porque no puede ponerse, corríjame si me equivoco, no puede ponerse exactamente en ninguna ley que solo para españoles. Y bueno, Izquierda Unida va a tener que cambiar a eso de la racistada semanal por la racistada del día, entiéndame, porque en esta semana hemos conocido dos. Una, quitar la propinica a los menas, y luego otra, la implementación de la prioridad nacional en el acceso a las ayudas por parto múltiple, si no me equivoco. Muy bien. Mire, vamos a hablar de Suecia, Suiza, Austria, Italia, Alemania. Tienen fórmulas muy similares. Precisamente tú cuando otorgas una ayuda o una subvención, tienes que hacer una fórmula y reglamentar eso. Lo único que hemos hecho, que ha hecho esa consejería, es aplicar una fórmula de arraigo, o estar dado de alta en la Seguridad Social. En cualquiera de los países siempre existe esto. Entonces, ¿qué hace? ¿Reordenar otra vez eso? Muy bien, fenomenal. Lo único que es conforme a derecho. Y lo único que se va a poder discutir judicialmente es si 2 o 5 años es mucho, es poco o lo que sea. Pero vuelvo a decir, otro aplauso. O sea, lo único que ha hecho es reordenar. Y vuelvo a decir, es que ya vale de dar dinero gratis por todo y a todos, ¿no? Otra de las, esta vez yo no diría racistada, como dicen en Izquierda Unida, insisto, en el concepto no es mío. Sí. Otra de las cuestiones que tiene Vox haciendo un poco esa metáfora con otros representantes es meter la motosierra, y metieron también la motosierra en la Cátedra de Cooperación al Desarrollo de UNIZAR, una supresión de 30.000 euros al año que iba destinada pues a financiar esta cátedra. Ya. No se suprimió, lo que se hizo es no renovarlo. Y fíjese, el señor Nolasco, qué malo es, que lo que ha hecho es redirigirlo a personas mayores y a colectivos con discapacidad. Otro aplauso al señor Nolasco. Después ha venido la Diputación Provincial de Zaragoza y ha aportado esos 30.000 euros para esa cátedra. Ellos sabrán. Defensa del campo. Otra de las polémicas que una de sus compañeras, Arantxa Simón, consejera de Agricultura, Ganadería y Alimentación, que por cierto estuvo por aquí hace un par de semanas, una de las primeras polémicas que generaron unos titulares que, como para decir, madre mía, estos de Vox son malos, malísimos, eran titulares demoledores. Sí. Como decía, Vox deja sin fruta a los escolares. Ya, bueno, yo creo que la consejera Arantxa Simón lo que ha hecho es al revés, salvaguardar la salubridad de los niños aragoneses. Porque la fruta que no viene de la Comunidad Europea no es más barata porque crezca más, sino porque no tiene la salubridad que debería tener. Entonces, protegiendo a los menores, lo que ha hecho la consejería es decir, oye, vamos a tener fruta real y garantizada, y además, con esa medida, vamos a ayudar a nuestros agricultores. Prioridad nacional hasta en los alimentos. Bueno, es que ustedes le llaman prioridad nacional, que en realidad lo es, pero lo que estamos haciendo es ayudar a los menores y, de paso, a los agricultores. Ponemos el matiz por si tengo algún oyente, damos contexto por si tengo algún oyente despistado. Estamos hablando que lo que se cargó la Consejería de Agricultura de Arantxa Simón eran unos contratos con países de la Unión Europea que traían, a su vez, fruta para los escolares en los colegios públicos de terceros países de fuera de la Unión Europea. Sí, que no tenían la más mínima barrera de los fitosanitarios, por ejemplo.
Y por ir cerrando, defensa del campo, ¿no? Es verdad que la legislatura acaba de echar a andar y que todavía falta mucho por hacer y que muchas de las cosas que se prometieron tanto en campaña electoral como en el acuerdo de gobierno PP-Vox, tiene que haber un presupuesto para llevarlas a buen término, a buen puerto. La defensa del campo. Se está hablando muchísimo, ya no hablo de regular, o quizás sí. Estamos finaliza el peor julio en materia de incendios. No sé, 25.000 hectáreas, yo ya perdí la cuenta. Desastroso, catastrófico, masa forestal de todos los aragoneses. Y se pone el foco en la regulación europea. ¿Qué culpa tiene Europa, lo pregunto con cierta maldad, de los incendios que se produzcan en Aragón? Mire, España se quema. Esto es lo que dice Pedro Sánchez, pero voy a seguir la frase, voy a hacer una reflexión en alto. España se quema, España se inundó, España se apagó, los trenes no funcionan, las carreteras están destrozadas, los hospitales saturados, la justicia paralizada. Entonces, echar la culpa siempre a otros, en este caso el cambio climático, por cierto, ya van 2 detenidos que se deben de llamar de apellido cambio climático. Pero bueno, echar siempre la culpa a alguien y no mirarse a uno mismo y pensar qué se está haciendo mal. Mira, estaría bien que este minuto que vamos a hablar del campo hubiera estado Sergio Marco, que es nuestro diputado en Cortes, que es experto forestal, para que nos contara lo difícil que es para un agricultor, desde un punto de vista burocrático, quitar la leña caída. De su propia propiedad. De su propiedad. Desbrozar. Hacer un cortafuegos. Fíjese que el otro día en los datos que salían de las miles de hectáreas de Madrid, de los incendios de Madrid, hablaban de cortafuegos de 3 metros, que eso es irrisorio. Hablaban también que llevaban 11 años sin tocar el campo. Por estos, que además fue muy gracioso, decían los ecologetas, ¿no? Entonces, mientras los españoles estamos hasta aquí de impuestos, de repente nos llega el PSOE, que lo único que hace es desviar, a modo de ejemplo, 53 millones de la SEPI en sus cosas. A lo mejor si hubiéramos invertido en trenes, Adamuz, ¿verdad? Porque vamos, ya se lo digo yo por la comisión de Adamuz que llevo, o sea, prevención cero, mantenimiento cero, o sea, esto está siendo pues lo mismo con el campo. Entonces, ¿qué busca Vox? ¿Qué pide Vox? Lo único que pide es volver a los métodos tradicionales, el pastoreo de siempre, el desbroce normal, y que no sea esto una maralla de hiperregulación. Y al hilo de la hiperregulación, fíjese que el otro día leía un artículo de una consulta jurídica interesantísima de mascotas y bares. Hay 20 leyes en conflicto entre mascotas y bares. Entonces, ¿qué intenta Vox en cualquiera de los campos? Creo que me he perdido, senador, discúlpeme. Sí. ¿Cómo que hay conflicto entre mascotas y bares? No, cuando tú estudias, por ejemplo, qué tiene que pasar para meter a una mascota en un bar, sí, ¿vale? ¿Qué leyes entran en conflicto para estudiar eso? Hay 20 hoy por hoy. Solo entiendo. Exactamente, solo 20. Desde las ordenanzas municipales, desde las ordenanzas autonómicas, desde reglamentos europeos, 20. Esto, si lo trasladamos al campo o a cualquier otro ámbito de nuestra vida, hace que estemos en una España, o sea, de risa. No podemos hacer nada. He puesto un ejemplo pequeño para ver dónde estamos metidos. Para que después, y vuelvo al principio de esta conversación del campo y los incendios, te diga Pedro Sánchez, España se quema, el cambio climático. Por cierto, el señor Feijóo esta semana, de repente, veo las declaraciones que dice, el tiempo siempre ha cambiado. Anda, ahora se arrogan ideas que de Vox antes eran diabólicas. Por cierto, y perdona, con esto acabo, ayer creo que fue Pedro Sánchez hablando de Argelia, parece ser que van a conveniar la repatriación. Vaya. No será negacionista el señor Sánchez. Lo que quiero decir que estas palabras tan gruesas que parece para el público de Vox realmente son sentido común, no son otra cosa. Cerramos con una reflexión. Le quiero invitar a que no se muerda la lengua en una cuestión. Estamos viendo, vuelvo otra vez a la racistada de la semana, sí, que la izquierda, que lo único que puede hacer ahora es ruido y molestar, porque la derecha es aplastante en Aragón, entre ustedes y el Partido Popular no les dan chance, ¿no? No les dan ocasión ni oportunidad de hacer prácticamente nada. Entonces,
cualquier racistada de Vox, insisto, palabras de Izquierda Unida, las aprovechan para apelar al gobierno de Aragón, bueno, al Partido Popular, a la señora Mar Vaquero, vicepresidenta, al señor presidente Jorge Azcón, para ver si tienen un renuncio, un descuido y generan algún tipo de controversia entre ustedes, entre los socios de gobierno. Yo como periodista me digo, yo no sé si esta calma es fingida, es una amistad de conveniencia, y yo me pregunto, ¿hasta cuándo va a durar? Hay algunas voces que apuntan que una vez se aprueben los primeros presupuestos de Aragón, con vistas ya en el horizonte a unas elecciones municipales, y aún no sabemos cuándo, pero unas generales espero que las haya, estamos en democracia y debería haberlas, ¿cuánto va a durar la calma entre Partido Popular y Vox? Porque ahora mismo al Partido Popular le preguntan y dice, bueno, mientras que sea la verdad y esté amparado en la legalidad y en el marco jurídico, para adelante. Pero estará de acuerdo conmigo con que el Partido Popular no se muestra demasiado cómodo con las implementaciones del señor Nolasco en su consejería. Bueno, quizás si lo hubiéramos explicado como lo he explicado yo, es decir, que son redistribución de dinero a cosas normales y no estos que demonizan la izquierda a nosotros, pues a lo mejor el Partido Popular estaría más tranquilo. En cualquier caso, hay un acuerdo de gobierno, se está cumpliendo. Los 3 consejeros que tenemos en el gobierno creo que lo están haciendo fantásticamente bien y así lo reconoce el Partido Popular y yo creo que esto va para largo. No sé, ¿volverán las hostilidades por contextos de campaña electoral, aunque sea en otras esferas? En Madrid a lo mejor, pero aquí en Aragón yo veo muy cómodas las partes, la verdad. Javier Alonso, espero que no haya estado demasiado cómodo en esta entrevista. Senador de Vox, muchísimas gracias por haber venido al Baturrillo Político. De nada, al revés, a vosotros. Soy de aquellos que sueñan con la libertad. Hasta aquí llegamos en el Baturrillo Político. Me quedan 2 minutillos de tiempo. Álvaro Clemente, mesa técnica, ábrase ese micrófono, por favor. Muy buenos días. Muy buenos días a todos. Oye, ayer estuviste viendo el Real Zaragoza 2, Utebo 0, en el que fue en Voltaña el primer partido de pretemporada del Real Zaragoza y en el que ya se pudieron ver cositas. Sí, señor, se pudo ver los primeros matices que quiere dar Ibai al equipo. Vimos 2 onces diferenciados, que sí que es verdad que se hace siempre en pretemporada, que en la primera parte se juegan 11 y la segunda parte o los otros 11. Ajá. Hubo una gran diferencia, la primera parte quizás con un poquito más de juego porque estaba Ander Herrera en el campo. Y bueno, me gustó lo que hablábamos, me gustó mucho Pereira, que hizo una gran asistencia a Pinilla en el primer gol. Y la verdad que, bueno, no hay que sacar conclusiones. Y los dos goles, ahora decimos porque no hay que sacar conclusiones, los 2 goles de los que yo pienso que van a ser los referentes de la afición y espero que lo sean, canteranos, Hugo Pinilla y Marcos Cuenca. Hugo Pinilla creciendo, Marcos Cuenca creciendo también, pero consolidado y espero que una de las estrellas del equipo esta temporada. Me alegré por Cuenca porque se volvió a reencontrar con el gol, ya que la temporada pasada lo tuvo un poco más complicado. Bueno, pero reencontrarse con el gol en pretemporada o en la pretemporada, vamos a ver. Ayer lo que se vieron fueron las intenciones del entrenador para con el equipo en lo que viene y a partir de aquí queda avanzar mucho. Tenemos un grupo muy joven, no todo fue bonito porque hubo muchísimas imprecisiones, sobre todo en el centro del campo. Se nota y se notará cuando no juegue Ander Herrera. Y esto es lo que nos espera. Bueno, yo ya te digo, no sacamos conclusiones del primer partido, vamos a esperar contra el Barbastro, jugamos, ¿no?, el siguiente partido, si no me equivoco, y veremos a ver cómo va evolucionando la plantilla. Faltan 2 fichajes, falta un delantero top y falta un central. Ha dicho Lalo Arantegui, el director deportivo, que no tiene prisa en fichar a nadie más, que primero prioriza las salidas de Samed Bagdad y Adrián Liso. Álvaro Clemente, gracias por su participación y hasta mañana. Hasta mañana. Gentes que son de verdad. Y a todos los oyentes, hasta mañana también ustedes. Adiós.